Reflexiones. Hoy, sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 5, del cual hemos seleccionado el siguiente segmento. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La homofobia es una parálisis, y cuando toma a una persona, a una familia, a una institución, a la iglesia, a la sociedad, la inmoviliza, ¿sí? Inmoviliza sus miembros, sus facultades, la posibilidad de moverse en libertad, de ir donde uno quisiera ir y actuar como uno desearía actuar según sus valores humanos, éticos y religiosos. Pero peor aún, la homofobia frustra la capacidad de pensar y subyuga la voluntad. Porque uno quisiera salir de esa situación de postración, de angustia, de odio, de inseguridad emocional, y quisiera encontrar paz, sabiduría, pero se impone como una barrera hermética a la fobia, ese miedo incontrolable que no permite hacer uso de las facultades básicas de racionalidad y sentido de justicia, de amor misericordioso, imponiéndose e interponiéndose entre los buenos deseos y la capacidad real de actuar según el bien. Muchas y muchos de nosotros nos hemos sentido así con la homofobia. Algunas veces cuando se ejerce contra nosotros, otras cuando somos nosotros mismos quienes la ejercemos contra los otros, o lo que es peor aún, en nuestra propia contra, en un acto autodestructivo absolutamente antinatural, una verdadera parálisis del amor y del sentido común. Pero también somos testigos de cómo la familia se destruye y se separa por el odio irracional que provoca el prejuicio y el imperativo moralista anti-homosexuales. Vemos con profundo dolor cómo algunas iglesias y sus ministros dejan de predicar y actuar movidos por el amor que nace del Evangelio, y a cambio lo utilizan para promover el rechazo, la condena y el odio. Vemos cómo la sociedad violenta sus principios de justicia y equidad constitucional para discriminar y excluir. Y todo esto por la misma razón: la homofobia enferma, paraliza, destruye y finalmente mata. Pero si leemos atentamente este pasaje del paralítico, que es llevado por 4 personas hacia Jesús, cuando éste está rodeado de mucha gente y situaciones que demandan su atención, descubrimos un aspecto nuevo y novedoso de la gracia de Dios que actúa por medio del espíritu de quienes se dejan sensibilizar. Precisamente esto es lo que sucede con estas 4 personas. Contra toda adversidad y dificultad, confían y actúan movidos por la fe en que Jesús puede sanar, puede liberar, puede transformar la parálisis de esta persona y dejarlo en movimiento, restituirlo. Y finalmente, Jesús no solo les da eso que buscan, sino que les da el perdón a los pecados. O sea que destruye cualquier cosa que pudiera interponerse entre la persona y la gracia de Dios. La fe comunitaria de estos 4 es tal
que hacen locuras por seguir su esperanza, al punto de subir al paralítico al tejado de la casa y desde allí bajarlo por el techo para que sea visto, reconocido, tocado por el Señor. Y finalmente son reconocidos por Jesús y bendecidos por su fe. Muchas veces, solo la fe de aquellos que nos rodean, la fe de aquellas y de aquellos que son testigos de nuestras parálisis, solo la fe que mira a Jesús y ve un horizonte más allá de la realidad aparente, solo esa fe es la que supera las dificultades, la que vence los obstáculos hasta llegar a quien puede liberar y perdonar el mal que opera en nuestras vidas. Esa es la misión de la Iglesia. Esa debiera ser la misión de la Iglesia. Fue la misión que Jesús dejó a la Iglesia. Ser como los 4 anónimos de ese pasaje que tienen la plena confianza que existe una realidad sana, equilibrada, armonizada por el poder de Dios para esta persona. Y se ponen en movimiento para servirle de nexo con esa fuente de vida y salud. Actúan movidos por un amor descabellado, que mira más allá de lo circunstancial, más allá del muro de la adversidad, que no se conforma, un amor que no cede ante la adversidad. Nuestra pequeña iglesia intenta asumir la misión de Jesús con este espíritu de los 4. Desde sus orígenes, la iglesia de la comunidad metropolitana supo que la parálisis de una iglesia condenatoria de la sexualidad, una iglesia homofóbica, no era voluntad de Dios. Y por tanto se puso en movimiento tras el encuentro de Jesús. Tomó la camilla, la cargó sobre sus hombros y caminó durante estas 4 décadas. Por tanto, eso nos llevó a rebelarnos al discurso homo, lesbo, bitransfóbico y alzó desde entonces la voz profética contra las doctrinas que justifican las pastorales persecutorias de las personas diversas sexualmente, y asumió tomar la camilla y servir a los paralizados, a las paralizadas por esta iglesia distorsionada. En ICM creímos desde siempre que Dios no condena a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a las personas trans, ni a los bisexuales, mucho menos a sus familias. Creímos y soñamos que nuestros amores eran bendecidos por ese Dios de amor que nos llama a servirle. Paradojalmente, en el camino, también tuvimos que subir a la camilla a esa iglesia e institución en sus diversas tradiciones, que estaba paralizada por su homofobia, por la homofobia que ha ejercido, ha estimulado, ha enriquecido con sus discursos, con sus prácticas. No sabíamos bien cómo hacerle, tan solo confiábamos y seguimos confiando que solo llegando a Jesús la sanidad es posible. Solo los paralíticos son recuperados en el momento en que pueden encontrarse con Jesús. Es esa mirada tierna, comprensiva, misericordiosa, es ese encuentro profundo con el Dios del amor lo que verdaderamente sana a las personas y a las instituciones. Y así fue. Fuimos creciendo y avanzando en el mundo, desde Los Ángeles, California, hacia los 4 puntos cardinales del planeta. Y a nuestro paso, la semilla que el Espíritu sembró en nuestras vidas, la sembramos también nosotros con nuestro mensaje y nuestra acción, con nuestra pastoral entre la gente y sus comunidades, las que nos ha tocado encontrar en el camino. Hoy, a tantos años de aquel día, es hermoso ver cómo las iglesias ya no solo reconocen a sus hijas e hijos gay, lesbianas, bisexuales, trans, como miembros de sus congregaciones en plena comunión, sino ver cómo bendicen sus uniones en el amor, cómo ordenan a mujeres y a varones al ministerio como pastores y como obispas y obispos.
hermosa bendición ser testigos de cómo ese fenómeno sanador no ha quedado reservado solo para las denominaciones del primer mundo, sino que es una realidad que ya se encuentra viva entre nosotras y nosotros aquí, en el Río de la Plata, al sur de los países desarrollados. ¡Qué bendición poder leer los documentos y las decisiones que tanto metodistas como luteranos en la Argentina han liberado de su parálisis a la Iglesia en el reciente debate sobre el matrimonio igualitario, diferenciándose radicalmente del discurso aún paralizante de los intereses más poderosos de algunos grupos dentro de la Iglesia. Ser testigos como eso mismo comienza a suceder también aquí en Uruguay, este pequeño país, con la Iglesia valdense, en el debate que han dado en su consistorio sobre el amor entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo que anglicanos, luteranos, metodistas, junto a iglesias de la diversidad, se unen para luchar aquí en Montevideo juntas contra el VIH-Sida, repartiendo condones en la vía pública. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, y firmando un documento profético sobre el amor de Dios que no discrimina a nadie. Cuando hay fe, cuando hay amor, cuando está el Espíritu de Dios animándonos, las parálisis pueden vencerse. Jesús necesita de nuestra fe. Y nosotras y nosotros necesitamos de la fe en Jesucristo para movernos y actuar con poder transformador sobre las realidades distorsionadas por la homofobia y otras parálisis. Ojalá que podamos salir de nuestro armario cómodo, confiar y actuar a favor de quien esté postrado por alguna parálisis que lo inmovilice. Ojalá nos pase como a Jesús, que podamos sorprendernos con el fruto que la fe activa puede darnos. Si hasta aquí hemos llegado, ¿cuánto más lejos podremos ir? No hay fronteras, no hay fronteras. Siempre llegaremos tan lejos como la fe nos mueva a seguir. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.